Bueno, vamos a abrir la Biblia, por favor. Abra su Biblia en Hechos capítulo 4. Recuerden que estamos cada semana en un capítulo del libro de Hechos, en el emocionante libro de Hechos y en nuestra serie que se llama Hasta lo último de la tierra. Yo cuando estaba pensando en este nombre esta mañana, cuando les mencioné a los hermanos, estaba pensando que hasta lo último de la tierra podría ser como dicen los muchachos ahora, hasta el infinito y más allá. Pero no se refiere solamente a la extensión así, sino en lo abarcante que es en todas las áreas, en todos los aspectos, el Evangelio. Es decir, que hasta lo último de la tierra también quiere decir en cada parte de ti, en los rincones más escondidos de tu alma y de tu vida, también allá debe llegar el Evangelio y debe cambiar las cosas. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 4. Aquí usamos la Nueva Biblia de las Américas para la lectura pública de la Biblia. Y si la tiene listo, si no tiene una Biblia cerca, puede seguirnos en las pantallas, por favor. Vamos a leer el capítulo completo. Así nos tome unos minuticos porque este es lo más importante que tenemos en este momento acá. Hechos capítulo 4. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? Esto era lo que decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto,
Unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu amor y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Bueno, esta es la palabra del Señor. ¿Cómo les parece? Hermosa la palabra del Señor, ¿cierto? Bueno, oremos por favor. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y es poderosa para cambiarnos. Y Señor, nosotros hemos venido aquí para adorar y cantar juntos y compartir, vivir en comunidad, pero también necesitamos oír tu voz que tal vez para algunos es de consuelo hoy o de ánimo o de esperanza, y para algunos es de llamado a la fe y al arrepentimiento. Señor, te rogamos que tu palabra no pase en vano hoy, sino que haga algo, que produzca algo en nuestro corazón. Por la obra del Espíritu Santo y por tu misericordia, oh Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, yo le he puesto un título pues a este capítulo 4, que se llama 4 rasgos de una iglesia saludable. Mírenlo pues, ahí está, los que les gusta guardar los títulos. 4 rasgos de una iglesia saludable. Voy a hacer dos aclaraciones sobre ese título. La primera es que la iglesia saludable tiene muchos rasgos, muchas características, sino que estos 4 son 4 que yo veo aquí en este capítulo, ¿sí? No vaya a pensar que ahora pues estamos limitados. De hecho, les animo a que lean el texto de qué es una iglesia sana o qué es una iglesia saludable, escrito por Mark Dever, que está libre incluso en la web. O también los libros de la serie 9 marcas que hablan de las iglesias saludables. ¿Qué características tienen? Casi que cada tema es un libro. Esa es la primera claridad. La segunda claridad sobre este título es que cuando yo digo iglesia, no quiero que ustedes se imaginen allá esa institución, esos pastores, esos líderes de allá y esos programas, sino que cuando yo digo iglesia, esto ha de sonar muy personal. Cuando yo digo iglesia, usted debería decir: están hablando de mí. Sí, iglesia, están hablando de mí, porque yo soy la iglesia. Si es que esto que hay aquí es la iglesia grande, pero es muy personal. Muy bien, entonces, estas son las 4 características que yo veo aquí, 4 rasgos de una iglesia saludable, que de una vez yo se las voy a enumerar aquí. La primera es que aquí hay una clarísima confrontación a la religión. Yo creo que una iglesia saludable, un rasgo de una iglesia saludable, es que confronta la religión, pero nuestra propia religión, nuestras creencias religiosas. La segunda es que esta iglesia saludable, un rasgo es que predica a Cristo. Esto es lo que se ve aquí.
Otra es que ora fervientemente. Vamos a ver esta oración, qué era, cómo era y por qué se dio aquí. Y lo último y cuarto, brevemente, es que es una iglesia generosa. Hay una expresión de generosidad. Bueno, lo primero, eh, ustedes recuerdan que hace 8 días el pastor Diego predicó sobre la sanidad de este cojo. Bueno, quienes no vieron o no estuvieron aquí o no han visto la predicación de hace 8 días pueden acceder a ella porque todo eso queda en YouTube. Pero es la sanidad de un hombre que había estado mendigando por 40 años y Pedro y Juan le dicen, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo que sucede aquí en este relato es la continuidad de esa historia, pero es lo que pasa con los líderes religiosos llamando a Pedro y a Juan para preguntarles por este milagro. Esto es lo que les siguió a la sanidad del cojo entonces. Vea, estas dos cosas que están ocurriendo a la vez en este capítulo. Una tremenda persecución y una sensación de zozobra y como de amenaza, pero a la vez una obra poderosa del Espíritu Santo cambiando las cosas alrededor. Y es que la obra del Señor a veces se desarrolla así, ocurriendo todo a la vez. La obra del Señor está cambiando, está haciendo milagros, está transformando, pero muchas veces quienes están expuestos a ella, quienes están predicándola o anunciándola, están viviendo en la persecución o en las cosas difíciles. Miren por favor, vamos aquí en el versículo 7. Miren la pregunta tan clara, tan interesante la pregunta que le hacen estos líderes religiosos a Pedro y a Juan. Versículo 7. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Imagínense ustedes estar en este ambiente tan difícil, porque quienes les hicieron una encerrona, pues quienes los llevaron ahí, y vea quiénes estaban entre esos. Sus gobernantes, ancianos, escribas, estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y la pregunta es, ¿ustedes qué? O sea, ¿ustedes predican qué? Entonces, si a usted le ha tocado defender su fe en algún espacio, lo que usted cree y lo que ha pasado, esto está pero lejos de lo que nos tocaría a nosotros defender en un escenario nuestra fe. Yo me habría sentido muy asustado ahí, la verdad, porque quienes están ahí son todas las autoridades políticas, religiosas, civiles de este momento para preguntarles a ellos. Pero miren que la pregunta refleja que estos líderes del momento refleja gran como ignorancia y arrogancia de parte de ellos. Y también miedo, porque estos eran los estudiosos de la ley, estos sabían de qué estaban hablando, pero aún así no logran ver que estos están actuando en el nombre de Jesús y se está confirmando con señales lo que están haciendo. Ignorancia a pesar de ser los más intelectuales del momento. Eso es una cosa interesante. Arrogancia porque estaban conscientes del daño, lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo, y aún así ellos dicen, vengan a ver, es que nosotros somos los que mandamos aquí. Pero también miedo porque esta predicación amenazaba su lugar, su liderazgo, desestabilizaba su posición. Mire, yo creo que la predicación del evangelio verdadero es una amenaza para la religión. Por eso es tan escasa la predicación del verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio es confrontador, de verdad, confrontador. Y no solamente es confrontador hacia afuera, sino que nos confronta en nuestro propio corazón. Porque hemos creído que se trata de normas, de hacer cosas, de vivir de manera externa, de seguir ciertos rituales o de participar en ciertas cosas hacia afuera. El verdadero evangelio confronta la religión de allá y la religiosidad nuestra. Esto es muy serio. Esto es lo que hace el evangelio, confronta. Ahora, yo sé que algunos de ustedes tienen serias preocupaciones por
por la herejía y por el error y por la falsa doctrina que abunda, ¿cierto? Sea en las redes sociales, sea en las iglesias, en nuestras historias de iglesia, algunas lamentables de error y de doctrinas, de falsedad y de herejía. Pero mire, a la luz de este texto uno puede decir, la respuesta al error, a la falsa predicación y a la herejía es la predicación del evangelio. Así es que, pues uno puede hablar, mandar los audios, los videos y criticar lo que está mal, pero las cosas pueden cambiar es cuando uno pues enciende la luz del evangelio. Y todos como iglesia tenemos ese deber y esa responsabilidad de anunciar a Cristo, predicarlo con nuestra vida. Miren que la oscuridad no se va a punto de cantaleta. Usted tiene que entrar y acabar la oscuridad encendiendo el bombillo, ¿cierto? Así es que el error y la falsa doctrina se contrarresta, se confronta a partir de la vivencia del evangelio y de la proclamación del evangelio, porque la realidad es que la religión hace mucho daño. Con razón Marx decía que la religión es el opio del pueblo. Yo creo que tenía razón. En lo que no tenía razón es que él decía que todas las creencias religiosas se iban a acabar en 100 años. Y eso fue más o menos en 1840 algo. Decía, le doy 100 años de vida a la religión. Nada, la religión sigue ahí como si nada. Un problema serio que ha de confrontarse y enfrentarse con el evangelio, así como lo hicieron estos apóstoles. Bueno, yo creo que este era un escenario muy azaroso, muy difícil, pero este es un rasgo de una iglesia saludable que confronta la religión hacia afuera y hacia nosotros mismos. Así es que tal vez uno tiene que preguntarse, ¿qué de mi vida, qué de mi vida luce religioso? ¿Qué de mis prácticas, de mis creencias y de mi caminar luce como que esto es una religión de obras, cosas superficiales, livianas, tradiciones, cosas externas? Porque hoy necesitamos mirar hacia adentro de nosotros, que somos la iglesia del Señor. Bueno, la segunda cosa que está ocurriendo es que yo veo aquí que lo que se anuncia es a Cristo, se predica a Cristo. Esto es lo que está pasando. Vea por favor el versículo 8, porque esto es muy importante lo que está pasando aquí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y solo esa expresión ya nos da una idea de lo que pasa cuando alguien predica lleno del Espíritu Santo. Es que no va a hablar de sus cosas, es que no va a anunciarse él ni a promoverse él, sino que esta es la predicación del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Hace toda la diferencia en la predicación, en el anuncio del mensaje, esto de estar llenos del Espíritu Santo. Esto está confirmando que este es un predicador. Ahora, pues nosotros somos predicadores y el Espíritu Santo se nos prometió. ¿Recuerdan que lo predicamos al comienzo de Hechos? Es que la promesa del Espíritu Santo es para los hijos del Señor, para su pueblo, para su iglesia, es para nosotros también, y nosotros deberíamos anunciar así, caminar así con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estos predicaban y estaban ocurriendo cosas en su vida, en su humillación, en su entrega, en su abnegación, estaban confirmando lo que estaban predicando. Yo creo que parte de nuestra dificultad para predicar es que sentimos cierta incoherencia, ¿cierto? Entonces uno dice, no, ¿qué tal que sepan que yo soy cristiano y después doy mal testimonio? Después se me sale la rabia o trato mal a alguien. No, mejor que no sepan que yo soy cristiano, que lo descubran después en el tiempo. Como que cierta incoherencia nuestra que nos da susto, de pronto hacer quedar mal al Señor. ¿Cierto? Es que qué pena hacer quedar mal al Señor. Estos no tenían ese problema. Estos estaban caminando en el Espíritu Santo y sus obras y su caminar y lo que hablaban y lo que predicaban estaba confirmado por su vida, estaba como sellado por su andar. Pero yo creo que los cristianos, hijos de Dios, estamos llamados a vivir, a predicar en el poder del Espíritu Santo y a caminar no con la expectativa de que somos perfectos, pero sí con la expectativa de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, en nuestra
nuestro proceso de santificación y que venimos de nuevo, que nos arrepentimos de nuevo y estamos caminando en la gracia del Señor. Bueno, este Pedro predica a Cristo. Este era un ambiente muy difícil, hostil, maluco, pero él va a decir cosas incómodas. Va a poner como va a ser el blanco de todos los ataques, va a correr muchos riesgos. Lo que va a decir es tremendamente confrontador, pero no le importa, porque este es el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es duro, a veces incomoda, a veces es molesto. Nosotros deberíamos cuidar que la predicación siempre sea así, que la predicación sea bíblica, sea centrada, aunque moleste, aunque incomode, porque a veces va a ocurrir así. Y arranca diciéndoles que ustedes mataron a Cristo. Ustedes mataron a Cristo, es decir, esto es serio. Esto es lo que sucede con el anuncio y con la proclamación del Evangelio. Mire, versículos 11 y 12 de esta primera porción habla de esta idea de la piedra angular. Ustedes han escuchado mucho eso, ¿cierto? Versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y bueno, hemos escuchado mucho porque hay por lo menos 2 textos en la Biblia que habla de esto. Estas son expresiones mucho del contexto y de la cultura ya. Entonces, como yo consulté, les voy a decir lo que significa eso. Una piedra angular era la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. La piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que había en la edificación. Bueno, hasta ahí, esta explicacióncita de la piedra angular. Y le dice, es que Cristo era la piedra angular de su edificio y ustedes lo desecharon. Y eso para nosotros no puede decir, puede que no diga mucho, pero en el contexto era una afrenta tremenda para decirles a estos sobre la resurrección. Ellos no creían en la resurrección y que Jesús era tan importante en la construcción de toda su vida y de toda su estructura. La piedra que desecharon los constructores. Pero quizá la expresión más poderosa de este mensaje está en el versículo 12. Y Pedro les dice estas palabras tan sencillas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo me aprendí ese versículo cuando era chiquito. Y deberían ustedes aprendérselo también, porque le recuerda a uno esto tan sucinto del mensaje del Evangelio. En ningún otro hay salvación. Mire que fue una predicación para ellos, pero usted lo puede escuchar como fresca para usted. En ningún otro hay salvación. ¿Y por qué sería importante recordarles eso a ellos y recordárnoslo a nosotros? Yo les voy a decir por qué. Porque nosotros y ellos fácilmente tenemos un otro. Otro. Ahora, usted le puede decir al de lado, tal vez tú tienes otro. Mentira, es que es broma. Todos estamos inclinados, tentados a tener otro. Otro Dios. Tal vez eso en lo que te levantas pensando en la mañana y te acuestas todavía pensando en eso, es tu otro Dios. Alguien que se lleva tu energía, tu tiempo, tus recursos, tu ánimo. Tal vez ese es otro Dios. Ahora, tal vez ese otro Dios está muy bien vestido, bien maquillado. Tal vez ese otro Dios a veces son los hijos, o el trabajo, o la educación, o el anhelo de tener algo más. Tal vez ese otro es uno mismo y su cuerpo y su dedicación y invertir todo en uno.
es un ídolo, un sustituto, alguien que toma el lugar que únicamente le corresponde a Dios en nuestra vida. Tim Keller dice que el dinero, el sexo y el poder son los dioses sustitutos de nuestro tiempo. Y nuestro querido hermano y amigo Theo Donner en su librito de Posmodernidad y Fe dice que estos tres son los dioses de la posmodernidad. Bueno, que por cierto que la posmodernidad es hedonista, que la gente ahora se adora a sí misma y quiere vivir sin valores y sin normas. Solo el placer. Entonces Theo dice que la fe en la ciencia, el conocimiento, estudiar, hacer todas las carreras, tener la ciencia, porque eso es lo que nos va a salvar. La fe en el desarrollo tecnológico, las máquinas y los equipos, eso es lo que nos va a salvar y ponemos ahí nuestra confianza. Y lo tercero es que quizá el más fuerte es la fe en la economía. El desarrollo de las grandes economías y tener la plata, esa es nuestra salvación. Y piensa que nosotros tal vez nos vamos por todos estos dioses y por todos estos ídolos. Pero yo quiero decirte esto que quizá lo has escuchado ya. Pero te lo quiero repetir con mucho cariño hoy. Ese Dios te va a fallar. No importa cómo esté vestido, no importa si está muy bien decorado, hermoso. No importa si son esos hijos tan tiernos y dulces. Si tú los idolatras, ese Dios te va a fallar. No importa si son los placeres, no importa si es el anhelo de tener un poquito más de dinero, no importa si es el conocimiento y gastar todo en esto. No importa si eres tú mismo, porque te dedicas más de lo que es. Cualquier Dios te va a fallar, cualquier ídolo, cualquier cosa o persona, hábito que pongas en el lugar que le corresponde al Señor en tu vida, un día te va a dejar tirado. Por alguna razón, el primero de los 10 mandamientos dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. Luego dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros podemos decir que no adoramos las imágenes o los santos, que no nos inclinamos, pero quizá nuestros ídolos son muy cercanos, muy familiares, muy amigos y por eso nos vamos envolviendo en ellos. Mira, no hay otro Salvador. En ningún otro hay salvación. Esta es la predicación para estos sabios, líderes, expertos, y es la predicación para ti y para mí hoy. No hay otro Salvador. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo. Y uno a veces tiende a pensar que es que Dios es muy aburrido, que es muy aguafiestas, que no le gusta que uno pase rico en la vida. Y yo quiero decir que es al contrario. Dios sabe que nosotros nos dejamos llevar fácilmente por cualquier ídolo y sabe que estos ídolos nos van a fallar y nosotros nos quedaremos sin nada, tristes, solos y abandonados. Por eso es mejor decir como el salmista. Mire Salmo 62, 5 al 8 como dice. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Oremos al Señor que nuestro corazón sea inclinado especial y únicamente hacia Él. Y que todas las bendiciones a nuestro lado nosotros las veamos como bendiciones de Él y no como Él. No como el Dios, sino como las bendiciones de Dios. Esto es tremendo. Uno podría decir,
Versículo 13, ¿cómo termina esto? Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Cómo les parece esto? Qué hermosura. Yo pensé que esta es una buena definición de un cristiano. Alguien que ha estado con Jesús y se le nota. ¿Qué es un cristiano? Alguien que ha estado con Jesús y se le nota, se le ve. Bueno, la tercera cosa es que a la luz de este texto, un rasgo de una iglesia saludable o de un creyente que es iglesia saludable es que ora fervientemente. Miren, entre el 23 y 31 está esto de la oración de la iglesia. Está describiéndose lo que pasó después de que ellos fueron liberados de las autoridades religiosas. Miren por favor en el versículo 23 esta expresión sencilla, pero en la que quiero detenerme un par de minutos. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Miren, noten por favor que estos líderes cristianos estaban experimentando la tremenda explosión del Espíritu Santo en su vida, en todo lo que hacían. Tenían la aprobación, el sello del Espíritu Santo y eso caminaban y ocurrían cosas, hablaban y ocurrían cosas. Y ellos cuando fueron libres, ellos fueron a buscar a los suyos. A mí me supo eso como a familia, ¿no? Fueron a buscar a los suyos. Y es que estos saben que la expresión de la fe y el caminar tiene que ver con los suyos, con los otros, con su iglesia, con los que oran con ellos, con los que caminan con ellos. Alguien pudo haber dicho, ellos no necesitaban esto, pero para ellos fue importante ir a los suyos. Yo no sé si tú has pensado el lugar que ocupan los tuyos, tus hermanos que se reúnen aquí contigo el domingo. Tus hermanos con quienes tomas una clase, estás en una reunión de oración, con quienes participas en algún grupo de interés, en algún grupo homogéneo. El lugar tan importante que tienen los otros en este caminar en la fe. Y es que Dios ha decidido hacer cosas grandes con la iglesia y ha decidido hacerla con los otros. Yo sé que cuando ustedes nos miran a nosotros dicen, qué decepción. Son tan imperfectos, cometen tantos errores. Y tal vez ustedes piensen eso de los otros. Pero yo les digo, esta es la iglesia, frágil, vasijas de barro. Pero este es el evangelio que se desarrolla y que camina con los otros. Y fueron a los suyos y los suyos se pusieron a orar. Le contaron a los hermanos lo que había pasado y ellos se pusieron a orar. Y la oración por estos hermanos y por la iglesia, está citando el Salmo 2. Y esta oración habla de soberanía y poder de Dios. Es decir, no vamos a dar muchas vueltas en la oración, sino que vamos a reconocer que Dios es soberano, que tiene el control de todas las cosas y que tiene el poder para cambiar todas las cosas. Esta es la oración corporativa. Y yo quiero aprovechar este momento acerca de la oración ferviente para de nuevo invitarlos a ustedes a orar más. Los domingos estamos 15 minutos antes de nuestro tiempo de oración. En la semana tenemos tiempos de oración en el devocional en casa, en las reuniones de oración. Este viernes tenemos un encuentro con los jóvenes para orar, especialmente orar y adorar al Señor. Vengan por favor y oremos y adoremos al Señor. Es muy importante hacer esto, mis hermanos queridos. Orar fervientemente como una expresión de la gracia del Señor que el Señor está trabajando sobre nosotros. Yo entro a estas reuniones de oración y aprecio tanto cuando hermanas sencillas oran por los pastores, por los ancianos de la iglesia, oran por los ministerios, lo hacen con nombre propio. Y entiendo que en esas oraciones también reciben jóvenes. O sea, también. Los jóvenes también pueden llegar a esas reuniones de oración. Mis hermanos, necesitamos aumentar nuestro interés, nuestro ánimo en la oración. Esto era lo que
lo que estaba ocurriendo acá. Muestras que eres una iglesia saludable cuando oras y confías en que Dios actúa en respuesta a tus oraciones. Y nuestras oraciones, como lo hemos dicho recientemente en otra predicación, no importa si la oración está considerando cosas milagrosas, cambios profundos, reconciliaciones profundas, perdón profundo. Lleva la oración más allá. Dedica tiempo, únete con otros, ora con la iglesia, ora por los pastores, ora por la provisión, ora por el proyecto, ora por la economía, ora que el Señor se manifieste poderosamente. Incluso tú que has pensado que ese carácter es imposible de cambiar, ora por eso. Ya sea el tuyo o el del otro, porque es más fácil a veces ver el problema del otro. Ora por nuevos hábitos. Ora para cambiar ese mal hábito y ora para incorporar nuevos hábitos. Ora, aunque parezca que esto es imposible, porque la oración toca el terreno de lo imposible y Dios actúa milagrosamente en esos escenarios, incorporar en nuestra vida. Ora incluso si estás viviendo aflicciones que son insoportables para ti, pero que sabes que tienes que enfrentarlas y vivirlas. Ora, ora. Mira cómo Santiago lo menciona bellamente sobre la oración de los unos por los otros. Oren unos por otros, anímense unos a otros. Santiago 5, 16 al 18, quienes toman nota. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y aquí está el tema de Elías, que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El Señor oye las oraciones. No importa si las haces en silencio, solito. No importa si no haces gran escándalo. El Señor oye tus oraciones. Este es un rasgo de la iglesia. Lo último de estos 4 punticos es la expresión de la generosidad. No voy a ahondar mucho en la generosidad porque el pastor Diego les va a hablar un poco más de esto el otro domingo, pero esta porción se puede resumir en esta idea. Esto del 32 hasta el final del capítulo del 36 se resume en esto: la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma. Otra versión dice, eran de un solo sentir y pensar. Yo sé que una iglesia tiene todo tipo de personas, todo tipo de gentes, de gustos, pero imagínense ustedes que se diga de una comunidad que tienen un corazón y un alma. Y lo que ocurre de ahí para adelante, el Señor es el que se mueve y el Señor es el que actúa con la sensibilidad para los hermanos. Un corazón y un alma. Un amor comunitario, fruto del amor por Dios. Es decir, no es que esto nos sale naturalmente a nosotros, este amor por los demás. Este amor por los demás nos sale por el amor que tenemos por Dios y el amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Esto es fruto de la obra del Señor. Por eso se llama iglesia y por eso se llama comunidad. Generosidad. Y nosotros no debemos limitar, cuando decimos generosidad, no nos limitemos a la plata. También generosidad en las relaciones, en el abrazo, en el cariño, en el servicio a los demás. Porque da la sensación de que nosotros a veces somos muy generosos para hacer un mal y muy tacaños para enmendarlo. Entonces, cuando herimos a alguien, le dimos a un viaje cosas así, pero después con un sorry. También la generosidad no se limita a la plata. La generosidad es abundar un corazón y un alma con los demás. Esto es. Bueno, como les digo, vamos a hablar más de eso en nuestro próximo domingo. Pero yo he dejado un par de minutos para que ustedes respondan al Señor en la meditación y en la oración. Usted,
¿Cómo se ve en este espejo de la palabra respecto a ser una iglesia o un cristiano saludable? Yo no quiero que este sea una reflexión de condenación para ustedes. Yo quiero que este sea una reflexión de ánimo y de esperanza para ustedes. Yo quiero que por el Espíritu Santo ustedes miren en su corazón cuál es un ídolo que está quitando el lugar que le corresponde al Señor en su vida. Y yo les pido que en esta reflexión traten de profundizar un poco, porque saben que los ídolos a veces son muy sutiles, a veces se disfrazan de cosas hermosas, como el orgullo, ay, es que mi orgullo de hombre. Tal vez ese es el ídolo. Entonces necesitamos discernimiento del Señor para descubrir ese ídolo dentro de nosotros. Y tal vez necesitamos gran valor para contarle a alguien y pedir que oren por uno. Tal vez eso necesita más valor. Contarle a alguien, mira, ora por mí porque yo tengo tantas luchas con esto. Tal vez tú no le digas, te presento mi ídolo. No, pero tal vez tengas que decirle esto que ocupa mi vida, mi tiempo, esto que me gasta todo el recurso, esto que se lleva todo el interés de mi vida. Ora con otro por eso. No tiene que ser ya, en estos días. Practica este llamado y este evangelio así, pero descubre en tu corazón, por la obra del Espíritu Santo, ese otro que quiere robar el lugar que solo le corresponde al Señor en tu corazón.